Vuelvo a presentar. Yo soy Luis Felipe Salguero Izazas, vengo de la Universidad Tecnológica de Pereira de Colombia. Eh, Actualmente soy estudiante del programa de maestría de dicha universidad, también soy docente catedrático de esta. Pertenezco al grupo de investigación en gestión de sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos. Y hoy vengo a presentarles con la coautoría del doctor Mauricio Holguín Londoño una metodología de análisis, asignación de importancia y criticidad de componentes en un sistema eléctrico de distribución de configuración variante en el tiempo. Bueno, a través del tiempo el sistema eléctrico ha abastecido y alimentado diversas cargas con un flujo energético relativamente confiable y a un precio económicamente rentable. Sin embargo, la deficiencia energética puede llegar a causar ciertas pérdidas económicas a nivel empresarial, a nivel regional o inclusive puede llegar a afectar diversos países. Normalmente también puede llegar a afectar otros sectores sumamente importantes como lo es el sector ambiental, esto debido a la generación de gases de efecto invernadero. Normalmente cuando suceden fallas en el sistema de distribución, normalmente el sector industrial posee sistemas de respaldo, los cuales operan con combustibles fósiles y de una u otra forma se generan estos gases, los cuales pueden llegar a afectar el ecosistema de la región o, bueno, a nivel local hablando. En muchos casos, esta deficiencia energética se debe a la deficiencia del sistema de distribución. Resulta que el sistema de distribución puede operar de la misma forma durante décadas. Esto de una u otra forma refleja la falta de inversión de nuevas tecnologías y al cambio de elementos obsoletos o inclusive ya deficientes. Y a veces se llega a ver de que se combinan estos elementos nuevos con elementos obsoletos, lo cual hace que el sistema de distribución pueda ser deficiente y sumamente inestable. Ahora, es sabido que el sistema suele ser muy grande y está afectado por diversos factores. Uno de ellos son las fallas que se presentan en la red. Algunas fallas pueden ser de error humano por diversas operaciones manuales que se pueden llegar a efectuar sobre ellas, fallas en equipos por el desgaste o el sobreuso de estos, por animales. Bueno, los animales pueden llegar a subirse a las estructuras o los pájaros cuando abren sus alas. En temas de naturaleza, sabemos que el viento y los árboles pues, que se encuentran cercanos a la línea pueden generar fallas por contacto. Y bueno, el mal clima, que ya estamos hablando de lo que son las descargas atmosféricas, estadísticamente estas son las que más afectan al sistema y afectan la confiabilidad de él. Para esto existe una normativa de descargas atmosféricas. La norma, de hecho, dice que para aumentar la confiabilidad del sistema se debería apantallar todos los puntos. Sin embargo, la inversión sería demasiada y el operador de red a veces no cuenta con estos recursos. Es más, la norma inclusive dice que para aumentar la confiabilidad se debería apantallar cada punto, cada nodo, cada poste. Y bueno, debido a que no se poseen tantos recursos y bueno, y digamos que la red está sujeta a vandalismo, no es algo muy viable. Entonces se suele apantallar cada poste intermedio para mejorar la confiabilidad de la red. Ahora bien, la suma de todos estos eventos causan fallas en el sistema eléctrico y de una u otra forma se afectan los índices de confiabilidad de la red y se ve afectado al usuario final. Ahora, esto es o sea, hoy en día es un efecto de investigación en cómo mejorar la confiabilidad del sistema y cómo evitar de que el usuario final vea reflejadas estas fallas de la red. Bueno, resulta que es un tema altamente importante debido a que hoy en día el sistema eléctrico es considerado la base de la sociedad y es considerado como la columna vertebral de la industria y del desarrollo de la vida moderna, ¿sí? Ahora,
esta estructura, pese a ser sumamente importante, como lo mencioné, está expuesta a muchos factores, las fallas, está expuesta al cuidado ambiental, por así decirlo, que es algo importante. También se ve afectada por la expansión de la red, por el aumento de la demanda, por la interconexión regional y además por la inserción de nuevos elementos, lo que evidencia cada vez, o bueno, se ve representada cada vez más la necesidad de que el operador de red conozca la operación del sistema, conozca la confiabilidad de este, conozca los puntos más críticos y además conozca los posibles estados en los cuales puede estar el sistema y cómo puede variar la confiabilidad de este. Esto debido a que el sistema está constantemente bajo fallas y la confiabilidad puede verse afectada. Hay una investigación de Power System Automation Laboratory de la Universidad de Texas A&M, el cual logró demostrar que los elementos del sistema de distribución se encuentran bajo falla. De hecho, lograron demostrar que los elementos pueden operar bajo falla durante días, semanas o inclusive se llegaron a encontrar los casos en los cuales llegaban a operar en un modo deficiente hasta ocurrir la falla catastrófica o el apagón. Y bueno, esto nos lleva a que el sistema de distribución puede llegar a operar en un modo degradado, ¿sí? En el cual la eficiencia de este se puede ver afectada por fallas de este tipo en los elementos. Y bueno, que de una u otra forma el sistema puede ser deficiente. Ahora bien, dicho esto, surge más la necesidad de conocer los modos de falla del sistema, debido a que la red puede estar trabajando en un modo deficiente, en un modo degradado, y pues el operador de red debe conocer estos posibles estados de operación del sistema para poder determinar ciertas labores de mantenimiento y poder proceder bueno, hacer actividades que permitan mejorar la confiabilidad del mismo sistema. El estado del arte anteriormente nos decía que para evaluar la confiabilidad del sistema, anteriormente nos hablaba de dos categorías. Normalmente nos hablaba de los métodos de simulación y los métodos analíticos. Hoy en día nos habla de 4 posibles métodos. Está el método de red, el método analítico, Monte Carlo y Markov. ¿Sí? Bueno, la selección de estos métodos normalmente en los estudios suele ser dada según la necesidad de estos, ya sea en temas de tiempo, eficiencia o exactitud. Un método altamente empleado son los diagramas de bloque. Son altamente empleados por su eficiencia a la hora de determinar la confiabilidad del sistema. Sin embargo, dada la alta redundancia de la red, digamos que los diseñadores suelen simular el sistema como series o como paralelo de series o series de paralelos, y se olvidan un poco de la dinámica que posee el sistema, ¿sí? Como puede ser la implementación del sistema en espera, el sistema en redundancia en espera, el cual lo podemos encontrar en los sistemas de distribución, en los sistemas eléctricos, y de una u otra forma pasan a ser modelados como un paralelo o como un sistema en serie. El método presenta ligeros inconvenientes como es la probabilidad de falla común, aunque son eventos, digamos, poco probables, y también que no considera la reparación de los subsistemas hasta que no sucede la falla catastrófica de la red. La simulación de Monte Carlo es un método muy clásico y es muy efectivo, de hecho. Sin embargo, se suele recurrir a él después de que se han probado otros métodos deterministas y han fallado en la evaluación de la confiabilidad. La simulación de Monte Carlo es un método iterativo, es un método cíclico que evalúa constantemente la confiabilidad y toma sus valores de distribuciones pseudo-aleatorias que permiten modelar el comportamiento estocástico de la red. Ahora bien, este método es eficiente y es bueno debido a que
Entrega no solo la confiabilidad de la red, sino que entrega otros índices de confiabilidad, como es el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio de reparación también. Y bueno, este se puede subdividir en dos categorías. Están los métodos secuenciales y los no secuenciales. Los secuenciales suelen ser más efectivos y permiten entregar una confiabilidad más exacta del análisis, además de que permite dar otros indicadores de confiabilidad, como puede ser la duración de cada falla, en pocas palabras. Sin embargo, digamos que no, esto no es gratis. Debido a esta exactitud debido a esta exactitud presenta un alto un alto costo computacional, ¿sí? Y puede ser más lento que inclusive que el no secuencial o que un método analítico. Ahora, en términos generales, Monte Carlo bueno, en términos generales es un método ideal para los análisis de confiabilidad. Sin embargo, no suele ser muy eficiente cuando se enfrenta a sistemas grandes, como es el caso de una red de distribución. Y bueno, además requiere de una base de datos extensa y más para simular estados improbables de la red. Requiere una base de datos extensa, por así decirlo. Otro método altamente empleado y que ha ganado una popularidad en los últimos años es el método de Markov. Markov es un método estocástico que evalúa la distribución de probabilidad futura en base al estado presente y no al estado anterior o al historial de estados anteriores para poder predecir el estado del sistema. A esto se le denomina propiedad markoviana. Y bueno, digamos que gracias a esa propiedad se considera un método ideal para la evaluación del sistema de distribución. Y bueno, debido a esta carencia de memoria que posee, no se requiere de un historial, solo se requiere el estado presente del sistema para evaluar el sistema futuro. Ahora bien, pese a que Marco es un método, digámoslo que ideal, presenta problemas. De hecho, cuando se enfrenta a estructuras grandes, como es el caso de una red de distribución, presenta sesgos en el cálculo de la probabilidad de los estados, lo cual dificulta el estudio. Y de una u otra forma, se requieren de otros métodos para simplificar el análisis y el estudio de estos, para poder usar este método de Markov. Entonces, de una u otra forma, el estado del arte nos muestra estos métodos. Cada uno presenta diferentes dificultades. Sin embargo, se suelen combinar con otras estrategias para suplirlas. En pocas palabras, hemos encontrado que se combina Markov con los diagramas de bloques para reducir el comportamiento del sistema y poder hacer un buen análisis de este. También se han usado las redes de Petri para para establecer la posibilidad de cada uno de estos estados. Y dentro de los diagramas de bloques se han inyectado otras estructuras para insertar un poco más una flexibilidad al diseñador y simular la dinámica de la red. Ahora bien, pese a que estos son métodos de confiabilidad, el mismo estado del arte nos habla de que también es necesario inyectar análisis profundos de confiabilidad, como es el análisis de la importancia, ¿sí? Esto debido a que se requiere mejorar las acciones de mantenimiento, en pocas palabras. Y también nos dice de que de una u otra forma, dentro de un análisis temporal, de un análisis de importancia, los elementos más importantes pueden pasar a ser los elementos menos importantes y los menos importantes pueden pasar a ser los elementos más importantes debido a fallas que se presentan en otros componentes de la red, lo cual hace énfasis en que el sistema debe ir acompañado con
con un análisis de variación de confiabilidad en el tiempo. Esto debido a fallas de los componentes, los sistemas menos importantes pueden pasar a ser los más importantes y viceversa. Entonces, para una buena programación de un mantenimiento, es necesario conocer estos cambios y estos posibles estados en los cuales puede estar la red y la confiabilidad de esta, ¿sí? Por ende, en esta investigación se plantea como tener presente la evaluación de la confiabilidad del estado de operación y la importancia de componentes de un sistema que presenta variaciones en su estructura con el tiempo, con el fin de obtener información útil de disponibilidad, continuidad y calidad con aplicación en sistemas eléctricos de distribución. Como objetivos presentamos describir e implementar un método que permita modelar y estructurar un sistema de red de distribución dinámico, el cual varía el estado de operación de cada uno de sus elementos, emplear una metodología capaz de de evaluar la importancia y la confiabilidad individual de cada elemento para un sistema cambiante, comprobar y validar la metodología propuesta a través de la simulación de varios escenarios. Bueno, antes de entrar a la metodología es necesario definir lo que viene siendo el tiempo de falla. El tiempo de falla normalmente se describe como el tiempo transcurrido de un sistema hasta ocurrir la falla catastrófica de este. Normalmente se establece como tiempo inicial a t sub 0 para indicar la puesta en funcionamiento del sistema y se describe a la variable aleatoria t mayúscula como el tiempo transcurrido hasta ocurrir la falla catastrófica del sistema, ¿sí? Normalmente esta variable aleatoria suele ser empleada para medir el tiempo. Sin embargo, también puede ser empleada para medir conceptos de tiempo indirecto, como puede ser distancias, para medir conmutaciones para el caso de los switches y los relés, también para medir revoluciones y ciclos, entre otros. Normalmente esta suele ser definida como una variable aleatoria discreta debido a que el sistema posee casi que dos estados posibles de operación. Está el sistema, puede ser digamos el activo, el inactivo, en operación o bajo falla, y no existe un estado intermedio como el casi funcionando o el medio funcionando. Por ende, en muchas investigaciones se asume que la variable aleatoria es discreta. Sin embargo, como pudimos ver arriba, el sistema puede trabajar en un estado degradado en el cual la confiabilidad se va a ir viendo afectada con el pasar del tiempo. Por ende, hemos asumido esta variable aleatoria discreta, la hemos aproximado a una variable continua PDF, y por ende en esta investigación se tiene en cuenta esta variable aleatoria, bueno, se tiene en cuenta esta variable aleatoria como continua para modelar el estado operativo de los componentes y del sistema. Ahora, la función de densidad de probabilidad o PDF se describe como, como, como la probabilidad de un evento dado en un intervalo de tiempo dado. La función de distribución cumulativa CDF está definida como f de t, f mayúscula, y se describe como la probabilidad de falla de un sistema en un instante de tiempo dado. Ahora bien, la inconfiabilidad, en pocas palabras, es la misma CDF y se denota como Q de t y hace referencia a la probabilidad de que el sistema no supere un tiempo dado de tiempo. La confiabilidad es el complemento de la inconfiabilidad, se designa como RDT y en pocas palabras hace referencia a la probabilidad de que la variable aleatoria supere un instante de tiempo dado, ¿sí? También se define la función de riesgo o tasa de riesgo como la probabilidad es la probabilidad del cambio de confiabilidad en el siguiente instante de tiempo. En pocas palabras, es la probabilidad de que el sistema falle en el siguiente instante de tiempo delta de t, lo cual es, digamos, un tiempo muy pequeño. Normalmente este suele ser expresado en términos de lambda y hace referencia a la cantidad de fallas que se dan en el elemento o en el sistema
en términos de años, perdón, en términos de fallas años. Y bueno, una vez se define esto, es necesario establecer una ley de falla. Para este caso se ha asumido una distribución exponencial para calcular la confiabilidad de cada uno de los elementos y por ende la confiabilidad del sistema. Ahora bien, establecido la confiabilidad que sigue, bueno, la ley de falla que sigue los elementos de la red, es necesario establecer un modelo de confiabilidad que permita determinar la confiabilidad del sistema. Por diversas razones se ha escogido los diagramas de bloques. Esto debido a la compatibilidad que tiene con el método de importancia, también porque permite simular la complejidad del sistema y otorga una flexibilidad al diseñador, lo cual consideramos que es sumamente importante para modelar el comportamiento real del sistema. Normalmente los diagramas de bloques no se inyecta como tal la estructura de la red, sino el comportamiento lógico del sistema, lo cual puede variar en el tipo de conexión que existe. Por eso, este emplea diferentes métodos de conexión. Está la conexión serie o confiabilidad en serie, en la cual considera que los n componentes son, son, son críticos para el sistema. Esto debido a que si alguno de ellos llegase a fallar, el sistema fallaría. Normalmente se lee como la intersección de las confiabilidades de cada elemento. También puede ser descrito como la productoria de la confiabilidad de los n elementos. Y bueno, de este tipo de conexión hay que decir que la confiabilidad del sistema siempre será menor o igual a la confiabilidad más pequeña de estos subsistemas que lo componen. Esto debido a que la confiabilidad siempre se califica pues se califica en el intervalo de 0 y 1, ¿sí? La confiabilidad en paralelo o confiabilidad en redundancia, normalmente en este caso se considera que el sistema va a continuar operativo siempre y cuando al menos uno de sus componentes esté operativo y esté cumpliendo con la función designada. En pocas palabras, el sistema solamente fallará cuando los n componentes del sistema en redundancia fallen. La confiabilidad se lee como 1 menos la intersección de las inconfiabilidades de cada elemento, o también como 1 menos la productoria de la inconfiabilidad de cada uno de estos elementos, ¿sí? Ahora bien, estos métodos son los más empleados para el análisis de confiabilidad de los sistemas. Normalmente los diseñadores intentan modelar la estructura de la red en base a estos dos tipos de conexiones que existen. Sin embargo, la red de distribución es ligeramente más dinámica y se puede quedar corta con el comportamiento de estos dos bloques. Por ello, hemos inyectado a nuestra metodología dos arquitecturas más, que es la arquitectura de espera en frío y en caliente. Normalmente la arquitectura de espera o stand-by suele ser altamente empleada en lugares donde se dificulta el mantenimiento del sistema o donde son lugares que es difícil acceder a ellos, ya sea por su distancia. Y también es muy factible encontrarlos donde la carga es sumamente importante o prioritaria en otros casos. Como puede ser, digamos, escenarios deportivos, estadios, o pueden ser hospitales, lo cual, digamos que el flujo energético es una prioridad. Entonces, se dan este tipo de configuraciones. Ahora bien, esta arquitectura en espera suele estar compuesta al menos por 3 elementos. El primero es el elemento principal, el elemento activo, un elemento secundario, y por el sistema de transferencia. Normalmente el sistema de transferencia en muchos casos suele ser considerado ideal. Ideal es que se considera que el switcheo no falla, ¿sí? Entonces lo consideran ideal. Sin embargo, en esta metodología consideramos la probabilidad de falla del switcheo, dado que es un elemento mecánico
o que a veces de una u otra forma se realiza de forma manual y el operario puede llegar a causar fallas. Entonces la arquitectura de espera en frío normalmente su operación se designa por una unidad alimentada, ¿sí? Y una unidad sin alimentación en espera. Normalmente cuando falla la unidad principal, el switcheo, el sistema de transferencia, se activa y entra a alimentar la segunda unidad, la unidad en espera, y se alimenta la carga final. Para el análisis de confiabilidad de este sistema debemos considerar dos comportamientos. El primero es la confiabilidad de que la unidad no falle, ¿sí? Entonces consideramos esa confiabilidad, la probabilidad de que el sistema opere para un instante de tiempo dado. Y tenemos que tener en cuenta para el segundo análisis una serie de eventos. La primera es que la unidad principal falla en un instante de tiempo dado. Para eso usamos la PDF, en la cual evaluamos la probabilidad de que él falle en el intervalo de tiempo dado entre 0 y t. Y además tenemos que hallar la confiabilidad de que el sistema en espera pueda funcionar después de ese tiempo dado de falla, ¿sí? En pocas palabras es que la unidad principal falle y la unidad secundaria pueda operar después de la falla de la primera unidad. Además, esto además se tiene en cuenta, digamos, la probabilidad de que el sistema de conmutación no falle, dado que si el sistema de conmutación falla, eh, pues digamos que el sistema o la arquitectura en espera falla, en pocas palabras, si es que llega a ocurrir una falla en la unidad principal. En la arquitectura en espera en caliente, el concepto es ligeramente igual, pero el modelado es diferente. Esto debido a que la unidad principal va a estar en alimentación, pero la unidad secundaria también va a estar alimentada por una fuente. Esto debido a que la unidad secundaria normalmente suele alimentar otra carga, por así decirlo. Entonces debe estar alimentada para alimentar la carga. Ahora bien, si llega a ocurrir una falla en la unidad principal, el sistema de transferencia hace la conmutación y transfiere la carga vista por la unidad principal a la unidad secundaria. Para este caso, tenemos que tener en cuenta ahora la confiabilidad de la unidad principal de que ésta no falle en un instante de tiempo dado. Y ahora debemos tener en cuenta lo siguiente. Si esta llegase a fallar, el sistema podrá funcionar si el sistema de conmutación funciona, primero que todo, y hace la transferencia. Segundo, hay que evaluar la probabilidad de que el sistema principal falle en un instante de tiempo dado. Segundo, que la confiabilidad de la unidad 2, dado que está operativa y no está ahí como en espera sin uso, sino que está operativa y está en uso, tampoco falle en ese instante de tiempo, ¿sí? O sea, que la unidad 1 falle y la unidad 2 que ha estado operativa no vaya a fallar. Y además hay que tener en cuenta la confiabilidad de que de esta unidad continúe operativa después de haber hecho la conmutación. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta que la unidad 1 falle, que la unidad 2 no haya fallado en ese mismo instante o en un tiempo menor a ese. Y como tercero, que una vez se haga la conmutación del sistema, la unidad pueda continuar operativa. En pocas palabras, así se define la confiabilidad de esta estructura. Ahora bien, ya definido el modelo de confiabilidad del sistema, se puede ver, digamos, el comportamiento de estas funciones dadas. Por ejemplo, se encuentra que el sistema en serie es el más inconfiable, es digamos que el modelamiento más inconfiable que se puede dar. Vemos la confiabilidad de redundancia en espera en caliente, vemos la del paralelo y vemos la redundancia en espera en frío. Y aquí podemos ver los sesgos de confiabilidad que existen entre estas tres, lo cual de una u otra forma es erróneo modelar el comportamiento de estas unidades como un paralelo,
ya que la confiabilidad puede variar, puede estar por encima o puede estar por debajo. Ahora, el comportamiento de la confiabilidad de la redundancia en espera puede variar. Si modelamos, perdón, si cambiamos los parámetros de confiabilidad de las dos unidades, podríamos observar que la redundancia en espera puede ser inclusive más confiable que la unidad en paralelo, en pocas palabras. Ahora bien, después del análisis es necesario aplicar, o bueno, hemos planteado dentro de la metodología, aplicar el análisis de importancia. Ahora, ¿para qué se preguntarán para qué se debe emplear? Muy sencillo. Primero que todo, digamos que el objetivo principal del análisis de importancia es mejorar, es mejorar el mantenimiento preventivo del sistema, en este caso del sistema de distribución. Sin embargo, acarrea otras ventajas, como es el poder clasificar los componentes según el aporte de confiabilidad, tener un mayor efecto en las mejoras de confiabilidad dadas, obtener resultados y revisiones y estudios de sensibilidad, encontrar los elementos que mayor inconfiabilidad inyectan al sistema, por así decirlo, y bueno, de una u otra forma dar prioridades en las labores de mantenimiento, identificar cuáles son los puntos más críticos para la red. Para esas, para dar respuesta a esos objetivos, se han implementado 5 medidas diferentes, las cuales de una u otra forma nos permitirán mejorar estas labores de mantenimiento dadas, ¿sí? La primera medida es la medida de Beerbaum, es una medida de sensibilidad. En pocas palabras, Beerbaum mide los cambios de confiabilidad del sistema en general conforme a los cambios dados en un solo elemento. En pocas palabras, se dice que si la confiabilidad es alta y un elemento empieza a presentar fluctuaciones en su confiabilidad, entonces este podrá afectar de forma directa y en grandes rasgos la confiabilidad total del sistema. Ahora bien, si el elemento no es importante para la red, este no presentará mayor variación en él como tal. La medida de Beerbaum se puede encontrar como la derivada parcial del sistema con respecto a cada uno de los elementos. De aquí viene la clasificación de importancia de Beerbaum. El potencial de mejora, en pocas palabras, nos dice qué tanto es posible mejorar la confiabilidad del sistema si pudiéramos mejorar la confiabilidad de un solo elemento. Esto se designa la N porque pues, el estado del arte nos dice que para una precisión más precisa sería bueno indagar en el qué tanto es posible mejorar la confiabilidad del elemento o simplemente recurrir al fabricante para saber qué tan confiable puede ser el ítem, ¿sí? Ahora bien, también puede considerarse de forma ideal y designar uno como la máxima confiabilidad que se puede otorgar. Esto normalmente se evalúa, esta medida se evalúa como la confiabilidad que puede llegarse a dar del sistema dado ese elemento, menos la confiabilidad existente de la red, ¿sí? El valor de riesgo nos indica qué tanto aumenta la confiabilidad cuando se sabe que una unidad ha entrado bajo falla, ¿sí? En pocas palabras, esta puede ser encontrada como la inconfiabilidad del sistema en ese instante de tiempo dado bajo la falla del ítem sobre la inconfiabilidad que existe en la red. Ahora, que existe en la red. Ahora, esta medida es empleada para saber qué tanta inconfiabilidad se le va a inyectar al sistema cuando el elemento N falle. El valor de reducción de riesgo nos permite encontrar qué tanto es posible atenuar la inconfiabilidad cuando se sabe que el elemento N está operativo, ¿sí? En pocas palabras es bueno, también puede ser visto como la confiabilidad que le otorga al sistema cuando este es completamente funcional, ¿sí? En pocas palabras nos permiten determinar qué tanto atenuamos la inconfiabilidad del sistema, ¿sí?
La medida de criticidad es una medida muy similar a la Beer-Bound, de hecho está en función de Beer-Bound. Esta medida bueno, pretende decir qué tan crítico es el elemento para el sistema cuando éste falla en un instante de tiempo dado. Y bueno, de una u otra forma el resultado es ligeramente similar al de Beer-Bound, ¿sí? Y ya por último se tiene la medida de Fussell-Vesely, la cual es un método muy gráfico. Este normalmente se aplica es para cuando el sistema es completamente irreducible y no puedo hacer una reducción, bueno, no puedo hacer una reducción con los diagramas de bloques debido a que existen conexiones que no son ni serie, ni paralelo, ni ninguna redundancia en espera. Entonces, se aplica un método de cortes mínimos con el cual yo puedo aplicar las medidas anteriores y poder hacer una correcta evaluación del sistema de red. Ahora, el algoritmo que empleamos para evaluar la dinámica del sistema es considerar los posibles estados de red. De hecho, es variar la confiabilidad misma de cada uno de los estados y aplicar cada una de estas medidas de confiabilidad del sistema para conocer el estado operativo del sistema y ver cómo las medidas de importancia y la confiabilidad misma puede variar según el estado operativo de la red. Bueno, en la discusión y resultados, vamos a emplear el circuito de la figura para aplicar nuestra metodología. De hecho, los índices de confiabilidad normalmente están dados para tomar acciones de mantenimiento y encontrar los puntos críticos. Por ende, empleamos esta figura para hacer nuestro análisis. Y aquí vemos un sistema en redundancia en espera, ¿sí? Vemos elementos en serie, elementos en paralelo, vemos diferentes tipos de transformadores y las protecciones que llevan en un sistema normalmente de distribución. Y bueno, al final tenemos la carga establecida, la cual puede ser alimentada por dos diferentes líneas, tramos de red. Y bueno, lo primero es aplicar el método de diagramas de bloques. Sin embargo, para ello debemos hacer el análisis lógico de la red. ¿Sí? Para esto debemos tener en cuenta diversas cosas. Lo primero es que modelamos el comportamiento de la arquitectura en espera como una sola unidad, ¿sí? Y ya, pues, digamos que la red se comporta de una forma muy similar al comportamiento lógico, entonces se puede facilitar esta conversión. Ahora bien, ya realizada la evaluación, podemos encontrar ciertos índices de confiabilidad. Lo primero es encontrar la confiabilidad individual de cada uno de los elementos, ¿sí? Y digamos que aquí podemos observar que el elemento más inconfiable del sistema es el elemento 9. Lo sigue el elemento 11, luego pasa el elemento 2 y luego pasa el elemento 14 a ser los elementos más inconfiables que se encuentran dentro de él. Aquí podemos observar que dado los subsistemas que pertenecen en un análisis clásico de confiabilidad, se hubiera encontrado, y dadas las propiedades de los sistemas en serie, porque cada uno cuenta con un sistema en serie y luego un sistema en paralelo, hubiéramos encontrado que los subsistemas más débiles serían los elementos 9 y 11, y por ende las acciones de mantenimiento deberían recaer sobre ellos para poder mejorar la confiabilidad en general del sistema. Sin embargo, vamos a ver qué sucede cuando apliquemos el método de importancia y las variaciones del sistema en la red. Aquí también podemos extraer la curva de confiabilidad del sistema. Está dado en términos de confiabilidad y bueno, en términos de años, podemos ver cómo es el comportamiento y cómo decrece a través del tiempo si no se efectúan labores de mantenimiento. Y bueno, al aplicar el método de importancia, podemos observar que pese a que el elemento 9 era el elemento más inconfiable dentro del sistema y que dentro de un análisis clásico quizás este era quien debía ser
debería recibir debería ser prioritario para las labores de mantenimiento, encontramos que de una u otra forma, dentro de un análisis inicial, la confiabilidad del sistema está recayendo sobre el elemento 2. Ya el segundo elemento más importante va a ser el elemento 9 y vemos que posteriormente sigue 11 y luego seguiría el elemento 14. Los demás elementos, aunque aquí están muy atenuados a cero, sí presentan niveles de importancia, solo que son muy pequeños y también en el fluido eléctrico, algo muy constante en nuestra ciudad. Entonces voy a retomarles rápidamente, ¿cierto? ¿Dónde íbamos? Lo que nos estaba mostrando el ingeniero Luis Felipe Salguero era pues la intención de hacer el modelamiento de este sistema parcial de distribución, donde hay componentes de protección, líneas de transmisión, transformadores, que inicialmente se modelan bajo un sistema de diagramas, ¿cierto? Diagramas lógicos, donde simplemente las conexiones de los elementos están representadas de acuerdo a su composición física serie o paralelo dentro de la red. Este es como el análisis tradicional que se acostumbra a hacer en nuestras empresas del sector eléctrico para verificar la confiabilidad del sistema. Al hacer el análisis de ese sistema, pues entonces encontramos diferentes valores de confiabilidad. Y lo que nos estaba mostrando él que, aunque aquí pues preferimos colocarlo como un diagrama de barras para no hacerlo numérico, es que el elemento de menor confiabilidad es el elemento 9, después le sigue el elemento 11, después le sigue el elemento 2 y finalmente el elemento 14 como elementos visibles con baja confiabilidad. Por ejemplo, el elemento 9 es de una confiabilidad tan baja que incluso casi no alcanza a marcar en el diagrama de barras. Entonces, si volvemos al análisis tradicional de confiabilidad en nuestras empresas, ya sea el sector eléctrico o nuestras empresas manufactureras, porque eso también lo desarrollamos y lo aplicamos en empresas de manufactura, una decisión básica hubiera sido que hay que empezar por el elemento 9 como el elemento al cual hay que verificarle y trabajar con su confiabilidad. Algo pues normal que se hubiera hecho por simplemente tener la menor confiabilidad en el sistema. Esta sería la curva de confiabilidad de todo el sistema cuando ya hacemos la incorporación de todos los elementos. Esa sería pues la visión de la confiabilidad que tendríamos. Entonces, cuando empezamos a hacer los análisis de importancia, entonces observamos, en este caso, los tres análisis de importancia están arrojando el mismo valor. No es que simplemente se nos haya olvidado graficar las otras, sino que Barmont, potencial de mejora, importancia de criticidad, las tres curvas van sobrepuestas unas sobre otras. ¿Qué nos dice estas medidas de importancia? Y me voy a devolver a Birman para que ustedes vean, que es algo pues, supremamente importante. Birman nos está evaluando es cómo es el cambio de confiabilidad en el sistema a medida que cambia la confiabilidad de cada uno de sus componentes. A eso es lo que llamamos la medida de importancia de Birman, derivada del cambio de la confiabilidad del sistema con la confiabilidad de cada elemento en particular. Entonces nos está diciendo esto, que en este sistema en particular, la caída de esta curva o la proporción de cambio en confiabilidad del sistema se debe mayoritariamente es al cambio que la confiabilidad presenta en el elemento 2. Después del elemento 2, el siguiente sería el elemento 9. Obviamente que si hubiéramos tomado la decisión desde acá, hubiéramos visto que el elemento 9 era el de peor confiabilidad. Sin embargo, aunque es el de peor confiabilidad, no es el que ocasiona el mayor cambio de confiabilidad en el sistema, debido, por ejemplo, a que él es soportado por otras líneas paralelas, ¿cierto? Mientras que este, aunque tiene ese soporte, pues depende en serie de estos otros. Estas medidas de importancia lo que nos pretenden es mostrarnos todas esas cambios de configuración interno que nosotros no tenemos en cuenta en un análisis clásico de confiabilidad. Entonces aquí nos está mostrando desde el punto de vista de Barmont que el elemento 2 tiene una mayor importancia para nosotros para este análisis que incluso el elemento 9 que hubiera sido el primero que hubiéramos analizado. Pero siguiendo con esto y si vamos
Comparando, entonces podemos ver cómo hay otros elementos que tenían muy buena confiabilidad, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, ¿cierto? Bueno, aquí iba a mostrarles 14 y 11, ¿cierto? Por ejemplo, estos que sí alcanzan a marcar importancia en el análisis, ¿cierto? Entonces, esto ya nos empieza a dar un campanazo de alerta, y es que a veces el análisis clásico de confiabilidad es un análisis que se basa en una fotografía inicial del sistema, que es el sistema como todo, puesto en funcionamiento, suponiendo que todos los elementos están trabajando en todo momento. Pero resulta que en nuestros sistemas, por ejemplo, en el caso del sistema eléctrico, constantemente hay elementos que entran, fallan, los reparo o coloco nuevos elementos dentro de la red, y esos cambios de configuración son los que van a ocasionar que las confiabilidades se alteren constantemente. Entonces, por aquí pasamos al segundo, ¿cierto? Valoraciones, por ejemplo, la valoración por riesgo o valoraciones por reducciones en riesgo. ¿Cuál es el riesgo de perder confiabilidad en el sistema a medida que cada componente va fallando? Entonces, aquí nuevamente, por ejemplo, simplemente si lo hago como valoración de riesgo, todos los elementos darían con riesgos muy bajos. Pero cuando vemos la valoración por reducción de riesgo, o sea, a cuál elemento yo iría a trabajarle, porque él mayoritariamente me reduce el riesgo del sistema, nuevamente me daría a favor del elemento 2 y no también del elemento, bueno, también me da el elemento 9, pero vamos que me da mayoritariamente a favor del elemento 2. Aquí ya hay como una revisión mucho más exhaustiva, elemento por elemento. Entonces decimos, ¿qué pasa, por ejemplo, si falla el elemento 0? Bueno, aquí estaban todos numerados. Elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pregunta que sigue es, ¿qué pasa con todos los demás si falla 0? Y volvemos a repetir todos los mismos análisis. ¿Qué pasa con todos los demás si falla 1? ¿Qué pasa con todos los demás si falla 2? Y así sucesivamente. Entonces, esta gráfica nos está mostrando eso. Obviamente, si falla el elemento 0, como es un elemento que está en serie con todos los demás saldrían de operación. Todos los demás quedarían en 0. Si falla el elemento 1, todos los demás fallarían porque es un elemento que está en serie. Pero aquí empezamos a ver qué pasa si falla el elemento 2. Entonces estamos viendo comportamientos muy variados de todo el resto de componentes. La falla de 2 para algunos elementos, ¿cierto? Eso es muy importante o catastrófica, mientras que para otros no lo es tanto. Entonces así nos va mostrando acá qué pasa con la configuración interna a medida que cada elemento falla. Aquí podemos tomar decisiones muy importantes, como por ejemplo, si tengo el elemento 2, la confiabilidad de este elemento, por ejemplo, se caería mucho. Debo de hacer variaciones en las confiabilidades que están alrededor de esos que caen demasiado. Y eso me ayudaría a mí a tomar decisiones de en qué parte exacta del sistema debo de tomar el refuerzo de confiabilidad o poner elementos redundantes o que me den soporte, y no simplemente por la falla de cada uno, sino por el análisis de cómo ese que falla contribuye a todos los demás. Eso es lo que llamamos el análisis por Beermont. Aquí tendríamos el potencial de mejora. Este es como un análisis al contrario. Si yo hago que un elemento sea muy bueno, entonces ¿cómo se van a comportar todos los demás? ¿Cierto? Mire que son análisis muy diferentes. El de Beermont, es cómo fallan los demás si el elemento I falla. Y este es cómo mejoran los demás si el elemento I mejora. Todo eso, ¿cierto? Es lo que vamos a ir sumando para tomar una decisión y no simplemente decir cuál es el elemento de menor confiabilidad. Aquí tendríamos otro que es lo que llamamos el valor de riesgo, y aquí ya vamos viendo cómo una falla va afectando, por ejemplo, la falla del elemento, por ejemplo aquí del elemento 9, qué pasa con esa falla con cada uno de los otros elementos a lo largo del sistema. Lo que queremos pues mostrarles con esto es llegar a la conclusión de que no necesariamente debo de tomar decisiones de confiabilidad por el elemento más débil o por el elemento más fuerte y entrar solo a mejorar o a trabajar sobre esos, sino que el sistema tiene variaciones muy importantes de acuerdo a cómo cada elemento vaya fallando.
Entonces, en un momento determinado, yo puedo ver un elemento como muy bueno, pero si otro elemento de la red falla, ese elemento muy bueno empieza a estar muy expuesto y ya pasaría a ser un elemento peligroso para el sistema. Pero puede pasar todo lo contrario, que un elemento que yo considero muy malo para el sistema o que tiene muy baja confiabilidad, cuando otro elemento falla, él reduce su riesgo y ya no sería tan crítico para el sistema. Todo eso no lo puedo ver cuando hago un análisis clásico de confiabilidad. Bueno, esto nace incluso en nuestro sistema eléctrico regional debido a que tenemos fallas muy constantes eléctricas, ¿cierto? Se nota. Nuestro sistema sale muy constantemente de operación, sale por zonas. El municipio trata de poner pues sistemas de protección o de división de la red por sectores y así todo, lo que ellos se daban cuenta es que a medida que colocaban divisiones, no tenían en cuenta que cuando una porción de la red salía, eso estaba afectando en su configuración interna a otras porciones de la red y se llevaba el sistema en cascada. Entonces lo que queremos es reducir como analizando cada sector, qué es lo que pasa con ese sector, cómo contribuye a toda la red en general para poder tomar las decisiones. Bueno, entonces nuestras conclusiones dicen que perdón, voy acá a correr esto un poco. En las conclusiones tenemos que se considera que el análisis profundo de confiabilidad debe ser adoptado en la evaluación del sistema eléctrico y en general en cualquier sistema, debido a que permite clasificar los componentes del sistema y priorizar labores de mantenimiento. Digamos que, obviamente, cuando hablamos de estas labores de mantenimiento, nos referimos no solamente a ir a hacer un mantenimiento correctivo o preventivo, sino incluso las labores predictivas sobre los elementos que a futuro debemos de ir a hacer mantenimiento. O sea, mantenimiento teniendo en cuenta todas sus fases, correctivo, preventivo y predictivo. Es necesario considerar la dinámica del sistema en estudio, debido a que las variaciones de confiabilidad y cambios de importancia que sufre el sistema desde la foto inicial. O sea que no nos debemos basar simplemente por la foto básica con la que tomamos el sistema, con el que el sistema empezó, sino que debemos de tener en cuenta todos los posibles cambios que ese sistema pueda tener a lo largo de su ciclo de vida útil. Listo. Entonces, esa es como básicamente nuestra presentación. Muchísimas gracias para todos por su atención y pues también quedo presente por si hay alguna pregunta.